Continuamos con la segunda parte de educación cívica tercero. Ya, continuamos con la segunda parte. A ver, estamos viendo acerca del poder ejecutivo, ¿no? ¿Cuáles eran las facultades del presidente? ¿Qué es lo que podía hacer? ¿No? ¿Y qué es lo que no podía hacer? A ver, ¿no? ¿Y cómo creen que empezó todo esto de las elecciones, ¿no? Porque esto también entra. ¿Ya? Esto también entra de las elecciones. Pues no, según por historia, la Constitución de 1823 establecía que era atribución del Congreso elegir al presidente y vicepresidente de la República, cuyos miembros serán elegidos por colegios electorales parroquiales, sistema similar al que todavía conservan los Estados Unidos de América. La Constitución de 1828 establecía en el inciso 14 de su artículo 40º octavo, que era atribución del Congreso proclamar la elección del presidente y vicepresidente de la República hecho por los colegios electorales. O hacerlas cuando no resulten elegidos según la ley, lo que permanecerá casi sin cambios hasta 1931. Sin embargo, en 1896, Nicolás de Piérola, cuando se pasó de una democracia nominal a una democracia censataria, utilizándose como base para el proceso de sufragio los censos o padrones de contribuyentes, eliminándose los principales vicios del proceso, pero manteniendo el sistema de colegios electorales. La Constitución de 1920 incorpora lo que se mantendrá hasta 1979, que solamente en caso de muerte o dimisión del presidente de la República, el Congreso elegirá dentro de los 30 días al ciudadano que deba completar el periodo presidencial. Eso fue antes, bueno, digamos, ¿qué pasaba si el presidente moría? Pues tenían que escoger a un ciudadano cualquiera. Pero como digamos, no todo era ahí viveza, agilidad, pues no escogían al que más le parecía, ¿no? Al de su conveniencia. A ver, ¿no? Para entender el sistema que se utiliza es muy útil y significativo el siguiente pasaje, ¿no? Que digamos, en el artículo 69, la elección del presidente de la República será por colegios electorales en el tiempo y forma que prescriba la ley, la que deberá ser conforme a la base siguiente, ¿no? Cada colegio electoral de provincia elegirá por mayoría absoluta de votos dos ciudadanos de los que uno por lo menos no sea natural ni vecino del departamento, remitiendo testimonio del acta de la elección al Consejo de Estado por el conductor de su secretario. El Congreso hará la apertura de las actas, su calificación y escrutinio. El que reuniere la mayoría absoluta de votos del total de electores de los colegios de provincia será el presidente. Si dos o más individuos obtuvieran dicha mayoría, será el presidente el que reúna más votos. Si obtuvieran igual número, el Congreso elegirá pluralidad absoluta uno de ellos. Pasa en un caso. Cuando ninguno reúna la mayoría absoluta, el Congreso elegirá el presidente entre los tres que hubieran obtenido mayor número de votos. Si más de dos obtuvieron mayoría relativa con igual número de votos, el Congreso elegirá entre todos ellos. Si en la votación que en los casos precedentes se haga por el Congreso, resultare empate, se repetirá entre los que hayan obtenido. Si resultare
Nuevo empate lo decidirá la suerte. La elección del presidente en estos casos se debe quedar concluida con una sola sesión, hallándose presentes por lo menos 2/3 del total de los miembros de cada cámara. Uy, eso era cuando éramos bicameralidad. En 1931, la Junta presidida por David Samanes logró establecer un poder electoral autónomo, el Jurado Nacional de Elecciones. La representación de las minorías, el sufragio directo, secreto y obligatorio, y la organización científica del registro electoral, lo que se constituyó en base del sistema por el que hoy se elige a los presidentes. La Constitución de 1933, además de incorporar los avances hechos por Samanez, exigía obtener como mínimo 1/3 de los votos. Para ser proclamado presidente de la República por el Jurado Nacional de Elecciones, se requiere haber obtenido la mayoría de sufragios siempre que esta la mayoría no sea menor de la tercera parte de los votos válidos. Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría requerida, el Jurado Nacional de Elecciones dará cuenta al Congreso el resultado del escrutinio. En este caso, el Congreso elegirá al presidente de la República entre los 3 candidatos que hubieran obtenido mayor número de votos válidos. En 1951, Odría impone el voto femenino, con lo que se pasa a una democracia mixta alfabeta. En 1962, el gobierno institucional de las Fuerzas Armadas implantó la cédula única de votación. Sí. La Constitución del 79 exige en cambio 50% de los votos más uno para el ganador, con el fin de brindarle respaldo al nuevo gobierno. Se incorpora además la figura de la segunda vuelta electoral. Si ninguno de los candidatos alcanza el porcentaje necesario, los 2 candidatos con mayor votación van a un segundo proceso para dirimir entre ellos el presidente. En 1980 se realizan las primeras elecciones universales al incluir los analfabetos de la historia peruana. ¿No? A ver. El presidente de la República, digamos, según la Constitución de 1993, es elegido por los ciudadanos mediante sufragio universal, entre la misma ciudadanía, debiendo cumplir los candidatos con determinados requisitos. Los vicepresidentes son elegidos conjuntamente con él. Normalmente el proceso electoral se inicia con la convocatoria a elecciones por parte del presidente en funciones del año en que debe terminar su mandato. Hecha la convocatoria del sistema electoral, se encarga de dirigir los comicios, como todos los eventos de este tipo en la República. Los partidos políticos van presentando sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia ante el jurado electoral especial, en las fechas establecidas por las autoridades electorales en el cronograma. Las elecciones son realizadas por sufragio directo. Gana las elecciones el candidato que obtiene más de la mitad de los votos válidamente emitidos. Las cédulas viciadas y en blanco no son computadas. En el caso que ningún candidato obtenga la mayoría requerida, se procederá a una segunda elección, llamada segunda vuelta.
que deberá tener lugar 30 días después de la proclamación de los resultados oficiales de la primera vuelta. En esta elección solo participan los dos candidatos que obtuvieron mayor cantidad de votos. Le corresponde a la Oficina Nacional de Procesos Electorales brindar las cifras oficiales correspondientes a los comicios y al Jurado Nacional de Elecciones proclamar al presidente electo. El presidente es elegido por sufragio directo, debiendo obtener más del 50% de los votos válidamente emitidos para ser elegido. Debe tener como mínimo 35 años de edad. La elección presidencial es por un término de 5 años. En la misma elección se eligen 2 vicepresidentes quienes reemplazarán al presidente cuando éste tenga que ausentarse del país. La orden de sucesión corresponde en primer lugar al primer vicepresidente. Cada candidato presidencial se presenta acompañado de quienes serían sus vicepresidentes. En ese sentido, al ser elegidos los vicepresidentes, son quienes lo acompañaron. No existe acceso a la minoría a la vicepresidencia. Digamos, con esto también, bueno, no sé qué va para pasar. La primera constitución política de 1823, ¿no? Dice expresamente, el ejercicio del poder ejecutivo nunca puede ser vitalicio, y mucho menos hereditario. Dura el oficio de presidente 4 años, y no podrá recaer en el mismo individuo sino pasados otros 4. Ese es con respecto a 1823, no al de actual. En la Constitución de 1828, tras la destitución de Bolívar, vuelve a lo expresado en la primera Carta Magna, pero permite una sola reelección inmediata, aspecto que será revertido en 1834, que vuelve íntegramente a los preceptos de 1823. La Constitución de 1839, tras la restauración, vuelve a lo expresado por la máxima Constitución, pero eleva el periodo presidencial a 5 años, lo que será revertido por las Constituciones de 1856 y 1860, que vuelve por completo el primer texto constitucional, con mandatos de 4 años e imposibilidad de reelección inmediata, y que regirán hasta 1920. La Constitución de 1867, que no rigió por más de un año, elevaba el periodo a 5 años. La Constitución de 1920 proclama por Augusto Bernardino Leguía, dictaminaba que el presidente durará en su cargo 5 años y no podrá ser reelecto sino después de un periodo igual de tiempo. Sin embargo, Leguía se encargó de dar todos los golpes necesarios contra esta misma Constitución y en el marco legal para perpetuarse en el poder, lo que resultó en la Patria Nueva y en una larga dictadura denominada como el Oncenio y Leguía. Pero ya había tenido, ¿ya? La Constitución Política de 1923 norma que el periodo presidencial dura 5 años y comienza el 28 de julio del año en que realiza la elección, aunque el elegido no hubiese asumido sus funciones en aquella fecha. Además, esta Constitución reaccionaría el oncenio de Leguía ordena que no hay reelección presidencial inmediata. Esta prohibición puede ser reformada ni derogada. El autor o autores de la proposición reformatoria o derogatoria y los que apoyen directa e indirectamente cesarán de hecho de desempeño de sus respectivos cargos y quedarán permanentemente inhabilitados para el ejercicio de toda función pública. El mandato fue ampliado a 6 años durante el gobierno del general Óscar Benavides. Finalmente, la Constitución de 1979 decreta el mandato en 5 años, sin posibilidad de reelección inmediata, lo que es también la norma que se tiene en la actualidad. Ya que digamos con la Constitución de 1993, a diferencia de la carta anterior, decía, el mandato presidencial es 5 años. El presidente puede ser reelegido de inmediato para un periodo adicional. Transcurrido otro periodo constitucional como mínimo, el expresidente puede volver a postular sujeto a las mismas condiciones. En 1996, el Congreso de mayoría oficialista emitió una ley que permitía a, ¿ya saben quién? Alberto Fujimori, pudiera ser reelegido por segunda vez, ¿no? Reelección. Así lo disponía la llamada Ley de Interpretación Auténtica, ¿no? Donde decía artículo único. Interpretarse de todo modo auténtico que la reelección al que se refiere el artículo 112 de la Constitución está referida y condicionada a los mandatos presidenciales, iniciado con posterioridad de la fecha de promulgación del referido texto constitucional. En consecuencia, interpretarse auténticamente que el cómputo no se tienen en cuenta retroactivamente. Los periodos presidenciales iniciados antes de la vigencia de la Constitución. La presente norma se ampara en el artículo 102 y en la octava disposición final y transitoria de la Constitución. Contra esta norma se interpuso una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. En la sentencia respectiva, el tribunal declaró inaplicable para el caso de Fujimori los alcances de esta ley. Pese a ello, en el año 2000, el presidente fue reelecto nuevamente. En noviembre de 2000, tras la caída del régimen fujimorista, el Congreso modifica el artículo 112
mediante una reforma constitucional, indicando ahora que el mandato presidencial es de 5 años, no hay reelección inmediata. Transcurrido otro periodo constitucional como mínimo, el expresidente puede volver a postular, sujeto a las mismas condiciones. ¿Y qué es lo que, digamos, profe, digamos, habrá habido casos en que ha habido un reemplazo temporal o permanente? Sí, sí, ha habido reemplazos. A ver, en la primera constitución, ¿no? En el artículo 76, habrá un vicepresidente en quien concurran las mismas calidades, administrará el Poder Ejecutivo por muerte, renuncia, destitución del presidente o cuando llegare el caso de mandar personalmente la Fuerza Armada. En el artículo 77, en defecto del vicepresidente, administrará el Poder Ejecutivo el presidente del Senado hasta la elección ordinaria del nuevo presidente. En la Constitución del 1828 vuelve al sistema de sucesión legal del primer texto constitucional peruano, mientras que en el texto constitucional de 1834, por el contrario, elimina la figura del vicepresidente, cuando dice, ¿no? Cuando vacare la presidencia de la República por muerte, renuncia o perpuesta imposibilidad física, se encargará provisionalmente el Poder Ejecutivo, el presidente del Consejo de Estado, que en estos casos y en el de destitución legal convocará a los colegios electorales dentro de los primeros 10 días de su gobierno para la elección del presidente. En el artículo 82, si concluido el periodo constitucional no se hubiera hecho la elección por algún accidente o verificada ella, el electo estuviera fuera de la capital, el presidente del Consejo de Estado se encargará del Poder Ejecutivo, mientras se practica la elección o llega el electo. En el artículo 83 decía, el ejercicio de la presidencia se suspende por mandar en persona al presidente de la fuerza pública, por enfermedad temporal y por ausentarse a más de 8 leguas de la capital de la República. En cualquiera de esos casos se subrogará al presidente del Consejo de Estado. En la Carta Magna de Huancayo de 1839 vuelve a lo expresado en la de 1834, pero agrega avalando en la práctica los golpes de Estado, que si en alguno de los casos antes dichos faltar el presidente del Consejo, se encargará del Supremo Poder Ejecutivo, el que lo haya subrogado accidentalmente en la presidencia. En la Constitución de 1856, sí, o sea, digamos, a veces ha habido presidentes que no han terminado su mandato. Uno de esos, pues, no fue, bueno, en la Constitución de 1853 de tendencia liberal expresaba que la presidencia vaca de hecho por muerte, por celebrar cualquier pacto contra la independencia o integridad nacional, por atentar contra la reforma de gobierno, por impedir la reunión del Congreso, suspender sus sesiones o disolverlo, vaca de derecho por admisión de su renuncia, por incapacidad moral o física, por destitución legal, por haber terminado su periodo. Habrá un vicepresidente de la República elegido al mismo tiempo con las mismas calidades y para el mismo periodo que el presidente, destinado a suplir por él en los casos designados en los artículos 83 y 88. En los casos que designa el artículo 83, excepto el último, el vicepresidente concluirá en el periodo comenzado en los casos del artículo 88. Solo suplirá por el tiempo en que falte el presidente. Si faltase a la vez el presidente y vicepresidente, se encargará de la presidencia del Consejo de Ministros, quien ejercerá el cargo mientras el llamado por la ley se halle expedito. En el caso de vacar la expedida dentro de los primeros 3 días,
las órdenes necesarias para la elección del presidente y vicepresidente y convocará al Congreso para los efectos de los artículos 76 siguientes. El vicepresidente de la República y los ministros de Estado no podrán ser candidatos para la presidencia de la República en las elecciones que se practiquen mientras ellos ejerzan el mando supremo. El ejercicio de la presidencia se suspende por mandar en persona a la presidencia la fuerza pública y por enfermedad temporal. Mientras que la Constitución de 1870 crea la figura de un segundo vicepresidente y da por hecho que este siempre se encontrará apto para ejercer funciones, y añade la suspensión del mandato por hallarse el presidente sometido a juicio por los casos que la misma carta prevé. La primera carta de 1867 eliminó a los vicepresidentes y estableció que en cualquier caso el presidente de la República era reemplazado por el presidente del Consejo de Ministros. La Constitución de 1920 estableció que el sucesor para completar el periodo debía ser elegido por el Congreso, lo que perduraría hasta 1939, que solamente en caso de muerte o dimisión del presidente de la República, el Congreso elegirá dentro de los 30 días al ciudadano que deba completar el periodo presidencial gobernado entre tanto en el Consejo de Ministros. El Congreso elegirá igualmente al ciudadano que debe completar el periodo presidencial en los casos de vacancia fijados en el artículo 115. El Consejo de Ministros gobernará interinamente cuando el impedimento sea temporal según el artículo 116. La Constitución de 1933 mantenía lo anterior y agregaba que la elección del presidente de la República por el Congreso será por voto secreto, en sesión permanente y continua. Será proclamado el que tenga la mayoría absoluta de votos. La Constitución del 79 llega prácticamente a las actuales causas de vacancia y suspensión temporal y delinea la actual sucesión legal, presidente, vicepresidente, vicepresidente o presidente del Senado. En la Constitución de 1993 hay la sucesión legal, ¿no? La actual sucesión legal de la presidencia de la República se da en caso de impedimento temporal o permanente. Presidente constitucional de la República, primera vicepresidenta de la República, segundo vicepresidente de la República y por último, bueno, la presidenta del Consejo del Congreso de la República. El primer y segundo vicepresidente son elegidos al presidente de la República. Ausencia, ¿no? Cuando el presidente sale del territorio nacional debidamente autorizado por el Congreso, el despacho presidencial es ejercido por el primer vicepresidente o en su defecto por el segundo vicepresidente. Suspensión. El presidente puede ser suspendido de su cargo por el Parlamento. Las únicas causales para ello son incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso. Está sometido a un proceso judicial por la supuesta comisión de una infracción constitucional. Durante esta suspensión, el cargo es asumido por el primer vicepresidente o quien corresponda de acuerdo a la línea de sucesión, hasta el retorno del mandatario. En la vacancia, el cargo presidencial puede ser extraordinaria y constitucionalmente concluido antes de los 5 años mediante la declaración de la vacancia del cargo por el Congreso de la República. Son causales de la declaración de la vacancia presidencial, fallecimiento, incapacidad física permanente determinada por el Congreso, incapacidad moral determinada por el Congreso, salida del territorio nacional sin autorización del Congreso de la República, no regresar al territorio nacional en plazo fijado por el Congreso de la República cuando autorizó su salida, destitución por infracción constitucional. Para el supuesto de destitución por infracción constitucional, el presidente solo puede ser acusado durante su mandato por traición a la patria, impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, disolver el Congreso, salvo en un supuesto que se haya censurado o negado su confianza a los dos consejos de ministros, impedir la reunión o el funcionamiento del Congreso o algún órgano del sistema electoral. Luego de ser acusado, el presidente debe ser sometido a un proceso judicial donde se determinará si cometió el hecho que infringe la posibilidad y la responsabilidad que le corresponde. En estos casos también se elige el orden de sucesión legal y vigente.
A ver, hablando esto de la vacancia, ¿no? La vacancia de presidencial de la República del Perú por declaración de permanente incapacidad moral es uno de los supuestos vacancias de la jefatura del Estado, contemplados en el artículo 113 de la Constitución Política de 1993, cuyo origen se remonta a la Constitución de 1839. El proceso es de una destitución o impeachment contemplado en el artículo 99 de la Constitución, solo por las infracciones establecidas en el artículo 117. Pues ocurre a partir de una declaración del Congreso de la República. De ser aprobada origina un vacío de poder, por lo cual se procede con la sucesión legal. Dicha declaratoria de incapacidad moral, regulada como control político en el reglamento del Congreso de la República, es considerada por la doctrina constitucional peruana como un juicio político sui generis. Sí, mucho que se hablan de las vacancias, ¿no? Presidenciales. Creo que ya se ha hecho acá algo común. La declaratoria de la incapacidad moral permanente del presidente corresponde al Congreso de la República, para el cual se realiza el siguiente procedimiento establecido en el reglamento del Congreso. En el artículo 89A, el procedimiento para el pedido de vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas. El pedido de vacancia se formula mediante la moción del orden del día, firmada por lo menos del 20% del número legal de congresistas, precisándose los fundamentos de hecho y de derecho en lo que sustenta, así como los documentos que lo acrediten en su defecto a la indicación del lugar donde dichos documentos se encuentren. Tiene preferencia en el orden del día y es vista antes que cualquier otra moción pendiente en la agenda. Recibido el pedido, copia del mismo se remite a la mayor brevedad al presidente de la República. Para la admisión del pedido de vacancia se requiere el voto por lo menos de 40% de congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión, aquella en que se dio cuenta de la moción. A ver, ¿no? Para la emisión del pedido de vacancia, ¿no? El Pleno del Congreso acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia, sesión que no puede realizarse antes del tercer día siguiente a la votación de la emisión del pedido ni después del décimo, salvo que 4/5 partes del número legal de congresistas acuerden un plazo menor a su debate y votación inmediata. Si fuera necesario, se cita para este efecto a una sesión especial.
El presidente de la República, cuya vacancia es materia del pedido, puede ejercer personalmente sus derechos de defensa o ser asistido por letrado hasta por 60 minutos. De acuerdo que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista del inciso 2 del artículo 113 de la Constitución, requiere una votación calificada no menor a los 2/3 del número legal de miembros del Congreso y consta de resolución del Congreso. La resolución que declara la vacancia se publica en el Diario Oficial dentro de las 24 horas siguientes al de la recepción de la transmisión remitida por el Congreso. En su defecto, el presidente del Congreso ordena que se publique en uno de los diarios de mayor circulación nacional, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar. La resolución de que declare la vacancia rige desde que se comunica al vacado, al presidente del Consejo de Ministros o se efectúa su publicación, lo que ocurra primero. Cabe mencionar que hasta el año 2004 no existía un procedimiento que estableciera claramente qué modo de aplicación del artículo constitucional correspondiente, razón por la cual la sentencia del Tribunal Constitucional número 0006-2003 fijó como criterio que la destitución del presidente de la República solo podría ser aprobada con una votación calificada de cuanto menos los 2/3 del número legal de congresistas, exhortando al Congreso a legislar sobre la materia a fin de llenar el vacío legal hasta entonces existente. En atención a ello, mediante la resolución legislativa del Congreso número 030-2003, se introdujo en el reglamento del Congreso el artículo 89A. Sí, es un reglamento. A ver, ¿no? Bueno, sucedió, ¿no? Digamos, con Guillermo Billinghurst Angulo. Desde fines de 1913, Billinghurst planificó la disolución del Congreso. De manera paralela, los parlamentarios acordaron declarar la incapacidad moral para regir los destinos del Perú en un manifiesto a la nación. Sin embargo, el golpe de Estado de Óscar Benavides removió a Billinghurst del poder, tras lo cual el Congreso publicó un manifiesto declarando la vacancia y aceptó la formación de una junta de gobierno. Resultado, golpe de Estado de Óscar Benavides y vacancia de la presidencia. En 1992, tras el autogolpe del Estado del 5 de abril de 1992, los presidentes de la Cámara, Felipe Osterling, del Senado, y Roberto Ramírez del Villar, diputados, así como distintos parlamentarios, suscribieron una moción para declarar la vacancia por incapacidad moral del presidente Fujimori. Entre los firmantes estuvo Fernando Belaúnde Terry, en su calidad de senador vitalicio. El 9 de abril de 1992, el Congreso disuelto por Fujimori se reunió en casa de la diputada por el Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores Nano, 99 diputados y 36 senadores, y declaró la incapacidad moral permanente de Alberto Fujimori y con ello la vacancia de la presidencia de la República. Declaración de vacancia no reconocida por las Fuerzas Armadas. En el 2000, otra vez también, Alberto Fujimori, vacancia presidencial contra Alberto Fujimori. El 21 de noviembre de 2000, el Congreso declaró la permanente incapacidad moral de Alberto Fujimori por haber renunciado a la presidencia desde Tokio. Con ello se declaró la vacancia de la presidencia de la República. Resultado, se declara la incapacidad moral permanente.
Contra Pedro Pablo Kuczynski también. En el primer proceso de vacancia presidencial contra Pedro Pablo Kuczynski. Sospechas de actos de corrupción presuntamente cometidos por Kuczynski cuando fue ministro 2004 al 2006. No se declara la incapacidad moral permanente. Segundo proceso de vacancia presidencial. Pedro Pablo Kuczynski. Sospechas de corrupción por parte del presidente de la República en relación a su gestión como ministro. No prosperó tras la renuncia presidencial. Martín Vizcarra Cornejo, primer proceso de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra. Haber faltado a la verdad y obstruido las investigaciones en sede congresal y penal. No se declara la incapacidad moral permanente. Segundo proceso de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra. La moción del argumento que Vizcarra, de manera reiterada y permanente, ha faltado a la verdad del país sobre presuntos actos de corrupción cometidos cuando era gobernador regional de Moquegua. Se declara la incapacidad moral permanente. Sí, pues no, ahí donde salieron todos a marchar. Claro, sí se declaró la vacancia a Martín Vizcarra por incapacidad moral. Ya, sí se llegó a declarar. Por ejemplo, ¿qué es esto del sufragio directo o elección directa? En la cual no, es un proceso en el cual los votantes de unas elecciones eligen directamente entre candidatos a un cargo público, sin ninguna intermediación por parte de otra persona u órgano. Se trata de un sistema opuesto al sufragio indirecto. Generalmente el modelo de elección directa es considerado como más democrático que el sufragio indirecto, en que la población no conoce puntualmente quién será su representante y ha ido reemplazando progresivamente a este último. El sufragio directo, por otra parte, es una mejor aplicación de la regla de la mayoría, al impedir la formación de colegios electorales integrados por miembros que representan distintas cantidades de ciudadanos. Por extensión, el término sufragio directo se aplica a todos los procesos electorales, sean o no políticos, en lo que se elige directamente a los funcionarios. Por eso estamos invitados no siempre a votar. El voto, bueno, como les dije al inicio de clase, ¿no? Por más que nos esmeremos, ¿no? Por más que nos dicen voten a conciencia, pero no sé qué les pasa a las personas que no. Bueno, contando un minuto, pues nos quedamos a quedar ahí, ¿no? Ya sigue, digamos, qué cosas le pertenece al presidente, ¿no? Su mensaje a la nación, ¿no? Su fórmula de juramento, ¿no? ¿Qué otros, qué otros, digamos, instrumentos utiliza, ¿no? Aparte de la banda presidencial. Y acerca de los expresidentes, aún hay expresidentes vivos. Bueno, cuídense, que les vaya bien.